Hola a todos, durante esta semana vamos a trabajar la justificación del proyecto. Hasta este momento ustedes deben tener la descripción de la situación problemática o problema, donde deben tener una introducción a la naturaleza del problema, mostrar el diagnóstico del problema, las causas y relaciones, explicar el estado actual de la situación y establecer un pronóstico con respecto al propósito de estudio. Esto es la descripción de la situación problema. Después está la formulación del problema, donde ustedes han redactado de manera breve o enunciado el problema de investigación. Formular la pregunta o preguntas de investigación de forma específica y en concordancia con los objetivos. El tercer paso era plantear los objetivos generales y los objetivos específicos, los cuales ustedes ya deben tener organizados, planteados un objetivo general y mínimo 2 objetivos específicos. Durante esta semana, entonces, vamos a continuar con el orden que aparece acá. Vamos a trabajar la justificación, es decir, la pertinencia de la tesis. Para esto vamos a argumentar el para qué de la investigación, es decir, su utilidad, la importancia, los beneficios directos e indirectos y su impacto social, las implicaciones prácticas, teóricas o metodológicas. Presentar los antecedentes, vacíos y limitaciones que evidencien la necesidad del estudio. Es decir, vamos en el paso 4, de acuerdo con este cuadro. Vamos entonces a hablar un poco de qué consiste la justificación de la tesis. El proceso lógico de la tesis indica que después de la formulación de objetivos vamos a hacer la justificación, que consiste en el señalamiento de la importancia de la tesis, es decir, indicar cuáles son nuestras motivaciones, móviles o causas de esa investigación. Justificar es básicamente responder a las preguntas ¿para qué se investiga? Y ¿qué importancia tiene esa investigación? ¿Cómo vamos a llegar a la justificación de una tesis? Justificar una tesis es parte del problema que se plantea el investigador. Derivadamente han de observarse los objetivos, pero lo fundamental está en los problemas de investigación, es decir, debemos tener enfrente el problema de investigación para saber cómo vamos a justificar. Lo único que tiene que hacer es ponerse en una actitud crítica y responder las preguntas. ¿Para qué sirve resolver el problema de investigación? ¿Qué se va a lograr al responder la pregunta que se formula en el problema? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se beneficiarían a hacer la tesis? Estas preguntas las debemos resolver como parte de esa justificación. Es bueno también sustentar las justificaciones con gráficas, estadísticas, cifras comparativas, es decir, información que ustedes pueden tener de diferentes bases de datos y que le dan soporte a ese problema de investigación, es decir, lo justifican. Las justificaciones también las podemos clasificar de acuerdo al origen del problema, ¿sí? Si los problemas surgieron de la realidad, entonces la justificación encuentra su base en la realidad, por lo tanto se llama justificaciones realistas. Pero un problema de investigación también puede surgir de un conflicto entre los hechos y una teoría determinada. Entonces, en este caso hablamos de justificación racional o lógica. La justificación teórica. Un investigador ofrece una justificación teórica cuando pretende contribuir al conocimiento de un área de estudio. También puede aportar una tesis al explicar hechos o predecirlos. Ha de tenerse en cuenta que si las descripciones o explicaciones o predicciones no pueden ser de hechos o fenómenos ya conocidos, pues evidentemente que así no se está haciendo ningún aporte. Es decir, debe hacerse esa descripción, explicación o predicción sobre hechos que no sean conocidos, para que así sí estemos dando un aporte. La justificación procedimental. Una tesis está fundamentada metódicamente cuando ella se realiza en razón de que el investigador propone como novedad o aporte la formulación de un nuevo método o técnica, sea para el conocimiento de la realidad, para la transformación de un conjunto de fenómenos, para viabilizar un nuevo acceso a la realidad. En este caso, responde a la pregunta, ¿para qué propósito sirve el instrumento, procedimiento, modelo o software que propone? De esta manera se señala la importancia de la investigación. En la justificación práctica, justificar prácticamente una investigación consiste en señalar su uso aplicativo, sus usos prácticos, el uso de un instrumento para resolver problemas de índole técnica, de diseñar una clase de puentes para una clase específica de suelos, proponer un tipo de edificación con mayor disponibilidad de ambientes. Estas serían
justificaciones de tipo práctica. ¿Cuántas justificaciones debo formular en un proyecto? El investigador justifica su tesis exponiendo y suscribiendo todas las razones que él considera importantes como justificaciones reales. Cuando una tesis tiene más de una justificación, se concibe que la investigación es más necesaria, que la investigación es más requerida y respaldada. Sin embargo, basta una buena justificación para implementar una tesis para proponerla. ¿Cuál es la relación entre la formulación del problema de investigación, los objetivos y la justificación? No puede dejarse de lado que de la manera como están formulados los problemas y objetivos depende en gran parte la justificación de la tesis. Hay más bien una consecuencia de cada uno de los pasos en el anteproyecto de la tesis universitaria. Como vemos en el dibujo, partimos del problema de investigación, luego los objetivos y luego la justificación. Es decir, la justificación está en el tercer paso posterior al problema de investigación y los objetivos de la investigación. La redacción de la justificación de la tesis en el proyecto de investigación. Hay que recordar que la justificación en un anteproyecto está justificando el problema de investigación. ¿Sí? Es diferente una justificación en un proyecto ya terminado, es decir, en una tesis, a la justificación en un proyecto donde apenas estamos planteando ese problema. Entonces, en este caso, la justificación de la tesis está justificando el problema de investigación.